Muy bien, continuamos aquí en la mañana del centro, seguimos, sí, avanzando y ahora nos vamos a meter en un tema político, pero también obviamente de interés general, que tiene que ver con, por un lado con la política, pero por otro lado también, sí, con el tema del agua que hace rato que venimos charlando aquí en la ciudad de Chivilcoy y reuniones que se vienen llevando a cabo en este último tiempo, sí, con, bueno, por un lado, asambleas, sí, que se realizan, por ejemplo, ahora en el Centro Cultural Colgados de la Rama, pero también hubo reuniones con la gente de APSA. Por eso hemos invitado aquí en la mañana del centro, por un lado, a Julio Álvarez, concejal. Sí, gracias Julio por venir. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por la invitación. Cada Y, vez que me llamás, vengo. y sí, sí, por supuesto, así que muchas gracias por la predisposición. Y bueno, Fernando Poggio también, candidato a concejal, pero que también en su periodo como concejal estuvo muy vinculado con el tema del agua y hasta el día de hoy. Fernando, seguís también de cerca toda esta temática. Te hemos observado también en alguna que otra asamblea, sí, realizada en el Centro Cultural Colgados de la Rama. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día, gracias por venir. No, gracias a vos, Eduardo, por invitarnos siempre y bueno, acá estamos para responder todas las preguntas. Bueno, una temática con declaraciones también cruzadas, ¿no? En relación a aquello que por ahí exponen los vecinos, aquello que también expone APSA. Bueno, preguntarte, Julio, ¿qué les ha dejado esta reunión que mantuvieron con la gente de la empresa? Bueno, lo primero que tengo para decir es que bueno, esta reunión surge por una convocatoria del cuerpo de concejales porque no teníamos de primera mano cuál era la posición y la información que manejaba la empresa. Entonces, por iniciativa de una concejala, se lo convocó la empresa y bueno, acudió no solo el representante local, sino los representantes a nivel provincial de la empresa, que fue el lunes pasado. La reunión fue una reunión muy positiva, por la predisposición de la empresa y en cuanto a las preguntas que se le iban haciendo, fueron bastante... no ocultaron ningún tipo de información. O sea, eso quiero decirlo y sí, estoy buscando la palabra para expresarlo. Y bueno, y le dieron la dimensión que uno a veces ante las situaciones que vive localmente la pierde, ¿no? Entonces la reunión empezó diciendo uno de los representantes de que el problema el agua es un problema a nivel planetario hoy. O sea, la escasez de agua es una realidad no solo en Chivilcoy, sino en el planeta, y en ese marco la empresa está haciendo todo esto que ahora lo voy a contar. Y bueno, la reunión, como te decía, empezó de esa forma. Se contó la estructura que tiene hoy la ciudad de Chivilcoy, que entre cloacas y red de agua hay más de 200 kilómetros en la ciudad. O sea, eso una información que uno no tenía, y la comparaba con ciudades próximas. Chivilcoy tiene una importante red. Y bueno, y después empezaron a surgir todas las preguntas, ¿no? Las preguntas que iban surgiendo era por qué en determinados lugares de la ciudad, en determinadas épocas del año, no hay presión de agua. Se habló también de la calidad del agua, pero que son dos temas que van por separado, ¿no? Y bueno, y dieron sus pareceres. En principio hablaron de que está todo íntimamente relacionado, porque la dimensión que tenemos que tomar, que en el caso de la falta de presión de agua, está muy ligado a un tema que lo tocamos a fines del año pasado, que fue el tema de la urbanización. Sí. Y Chivilcoy se fue ampliando. Bueno, se fue ampliando, pero o sea, eso es algo natural, sí, por el crecimiento poblacional de esta ciudad. Pero bueno, el tema es cómo se fue dando ese crecimiento.
Y ese crecimiento se fue dando a partir de que se impuso la lógica inmobiliaria a las necesidades realmente de la ciudad. Y parte de que no se está teniendo un plan estratégico de acá a 20 años, a 10 años. O sea, nosotros hace 30 años atrás no íbamos a imaginar que la ciudad iba a tener esta cantidad de población y de la forma que fue creciendo. Bueno, ese crecimiento repercute directamente en el agua, por un lado. Y por otro lado, datos que fueron vertiendo ahí, o sea, la producción de agua que hay en la ciudad, que en teoría tendría que abastecer tranquilamente a la ciudad en cuanto a la cantidad de población que se tiene. Uno, a partir de lo que dice, o sea, la falta de cultura en cuanto al cuidado del agua que hay en la ciudad. Sí, sí, ¿no? sí. Y eso también repercute, y bueno, este crecimiento que logró, o sea, una red clandestina de conexiones que es parte de esto, ¿no? de este loteo indiscriminado, ¿no? O sea, y que bueno, y también, o sea, en el caso de lugares se hacen barrios muy lindos, sus fachadas son muy lindas, ahora no tienen agua de red y no tienen cloacas tampoco. Entonces también eso es lo que hay que pensar un ejecutivo a la hora de pensar la ciudad, ¿no? Pero cuando esto que ahora está muy en boga y lo charlamos porque es parte de una discusión electoral, cuando el mercado se impone, pasan este tipo de cosas que repercuten en la vida diaria de cada vecino, ¿no? En este caso, la calidad del agua y el servicio del agua. Fernando, ¿y cómo llegamos a esta actualidad? ¿Sí? Para una persona que, bueno, en tu caso has arrancado también todo este nuevo proceso, ¿no? O acompañando como concejal y ahora también como referente político todo este proceso, ¿no? De bueno, tratar de mejorar la calidad del agua en Chivilcoy. No, bueno, el tema es sumamente complejo y prolongado, ¿no? En el recorrido histórico. Yo me quiero centrar un poco porque me parece que es central en lo que dice Julio, que está referido a la planificación y al crecimiento de la ciudad de manera planificada, de manera ordenada y pensada, porque forma parte de la discusión que se viene. Parte se dio y se perdió esa discusión cuando se aprobó la nueva ordenanza de zonificación, porque hay que llamarla así, no es una ordenanza de planeamiento urbano como la que se aprobó, sino solamente de zonificación para cambiar los códigos para que en este lote se pueda, o en este terreno se pueda lotear y se pueda construir vivienda, etcétera, etcétera, sin pensar y sin tener ordenado cosas tan elementales como son el acceso a los servicios, y que no son solamente los servicios del agua potable o de las cloacas, sino de la iluminación, sino del acceso a la salud, al acceso a la educación, ¿no? Estamos hablando de que tenés que tener una planificación en que si vamos a extender la ciudad hacia determinado sector, tenemos el acceso al agua, pero si también tenemos acceso a un centro de salud, o a una escuela, o a un jardín de infantes, etcétera, ¿no? Entonces, eso también forma parte de cómo se piensa en la ciudad. Y en este sentido, digamos, la provincia viene a resolver o está tratando de resolver esos problemas que va generando la falta de planificación de años, que es lo que hay que cambiar como paradigma. Por eso hay que trabajar de manera permanente con los organismos provinciales y nacionales, porque si nosotros pensamos la ciudad, parte de esa inversión que se necesita para tener un agua
potable o tener servicios o tener esas obras de infraestructura que necesite una ciudad para su crecimiento. Muchas de esas inversiones exceden las posibilidades de los municipios, como pensado solamente como una isla en la que nos autoabastecemos. No, esto ha quedado demostrado en el tiempo y la historia, que eso no es posible si no es con el respaldo, con el acompañamiento, no solamente económico, sino también técnico, de los organismos provinciales o nacionales, del gobierno nacional y del gobierno de la provincia. Por eso digo, pensar también en su conjunto una ciudad, eso es importante, ¿no? Digo, por estas experiencias, lo digo claramente, por estas experiencias vecinalistas que en realidad se agotan en sí mismas y se terminan encerrando en ese circuito de la imposibilidad de poder generar esos circuitos que te hacen un crecimiento armónico de la ciudad, ¿no? Con los tres organismos, el municipio, la nación y la provincia. Y esto es lo que también ha pasado muchas veces. A veces cuando hubo un ordenamiento, hubo un alineamiento, la ciudad tuvo crecimiento sostenible y otros momentos no. Y en el tema del agua pasó eso, ¿no? Entonces, vimos cómo la ciudad se fue agrandando en extensión, o sea, además de población. Sí. Insisto, Chivilcoy no tiene 80 ni 90.000 habitantes, como dice el intendente, tiene lo que salió en el censo, algunos más o algunos menos. Pero es un número muy importante. Pero también se extendió mucho la ciudad y eso hace que se generen nuevas complicaciones a la hora de llevarle esos servicios y son obras cada vez más importantes porque son muy costosas. Hacer un tendido de red, de cloacas, son obras muy costosas que la termina bancando la provincia, no lo hace el municipio, ¿no? Ahora bien, la provincia lo hace. Entonces, o lo está haciendo. Cuando yo he estado acá varias oportunidades y contado lo que ha hecho la provincia de Buenos Aires con el colector cloacal, sí. Que vos decís, bueno, el colector cloacal resuelve solamente el problema de la ampliación de los barrios con cloacas. No solamente eso, sino que también en el dispositivo que tiene Chivilcoy en materia de provisión de agua y tratamiento del agua para abatir el arsénico, que es la ósmosis inversa. Ese dispositivo tiene un agua de rechazo que es muy importante, ¿no? Que va a parar a la cloaca. Entonces nosotros hoy no tenemos una red que soporte la puesta en funcionamiento de 3 módulos o de 2 o 3 módulos de ósmosis inversa porque te revientan las cloacas. Esto es así. Entonces, la colectora viene a solucionar un problema que es una obra multimillonaria, ¿no? Multimillonaria que amplía al doble la capacidad de transporte y de tratamiento, de transporte hacia la planta depuradora de la actualidad de Chivilcoy en materia de cloaca, pero también va a poder poner en funcionamiento todos los módulos de ósmosis inversa que va a tener Chivilcoy. Actualmente tiene 2 y, según lo que se informó hace días atrás, va a tener un tercero, una obra millonaria, o sea, una inversión de creo que son 3 millones de dólares. 2.600.000 dólares. 2.600.000 dólares. Sí. Bueno, casi 3 millones de dólares. Claro. Y eso es una inversión de la provincia de Buenos Aires a través de la empresa. Entonces, digamos, ese recorrido histórico, vos decís, bueno, venimos con un problema de hace mucho tiempo. Nosotros vivimos en una zona geográfica con presencia de arsénico, no es solamente Chivilcoy, sino toda la región, y hay que hacer un tratamiento específico, técnico, para abatirlo. Hay distintos métodos. Nosotros entendíamos en su momento que la ósmosis no era el mejor sistema, hay otros mejores sistemas, inclusive más baratos que lo de la ósmosis, pero hace algunos años se hizo ese modelo y está, y bueno, hay que seguir por ahí. Para no tirar lo que ya se hizo. No, por supuesto, sí. Ahora, ¿eso alcanza? Y no. Porque además, en su extensión, Chivilcoy, porque esto también hay que decirlo, Chivilcoy se provee, toda la ciudad de Chivilcoy, se provee no solamente por el agua que se trata en las plantas de ósmosis inversa, que está ubicado en Cerrillo de la Avería y Krause, ¿no? Donde está la planta de APSA, sí. Ahí están los módulos, sino también con la provisión de otros pozos de agua que complementan a la red, ¿sí? O sea, otros pozos de agua distribuidos en la ciudad de Chivilcoy
con calidades óptimas de agua, pero que no están en el 0,01, ¿no? Como se pide, como pide la Organización Mundial de la Salud, como pide el Código Alimentario Nacional, como requisito, que no pide el Código de la Provincia. El Código de la Provincia actualmente dice que es 0,05 Sí. el tema. Pero bueno, hay un fallo judicial que todavía está en revisión que pide y que exige el 0,01. Entonces, digamos, Chivilcoy tiene esa particularidad. Tiene la provisión de agua que envía la planta de ósmosis inversa, que abate el arsénico, pero también se mezcla con el agua de los otros pozos. Y ese es el método para equilibrar o bajar el arsénico en toda la ciudad. ¿Alcanza? Y no, para el 0,01 creo que no alcanza. Hay que llevar toda esa agua que se procesa en la planta de ósmosis inversa, en Cerrillo de la Avería, a toda la ciudad. A toda la ciudad. Para eso también hace falta otras inversiones que son la terminal, el anillado de la red de agua corriente, que es el que permite que todo Chivilcoy tenga, y también es otra obra millonaria. Sí. Y de a poco se va haciendo. Ahora, no es una solución que se concrete de un día para el otro. No, más que no es una solución que se esa concrete de un día para el solución otro. que, o sea, yendo a la parte de las redes clandestinas, o sea, algo que las autoridades de la empresa remarcaron, o sea, hay dos formas de solucionarlo. Apostar al tiempo y ir buscando la normalización, o sea, acompañando con las estructuras que está diciendo Fernando, o sea, en este caso cerrar el anillado, o la lógica del mercado, que no cumplís determinados requisitos, te corto el agua. Bueno, en la lógica del mercado, Claro. y hablando de la parte histórica, acá ya tuvimos una experiencia en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Chivilcoy, y que muchos recordarán, que fue Azurix, una empresa norteamericana que se fue un día y nos dejó el bodrio, pero que fue la que empezó a instalar en muchas instituciones y que todavía están pagando muchas instituciones intermedias, o sea, sin fines de lucro, están pagando todavía la deuda que le generaron, que tenían que vender el club para pagar el agua. Sí, recuerdo. Ah, ¿se acuerdan? Sí, recuerdo. Bueno, algunos casi les embargan las Sí, instalaciones recuerdo, de los sí. clubes, Sí, porque, o sea, todos los meses le llegaban Ahora que lo decís se me vino a la mente, como sí. si ahora le llegaran facturas de 3, 4, 5 millones de pesos por Exacto. mes. Sí, en aquella época era hasta 100.000 pesos. Bueno, Hablando. estamos hablando de hace Años, ¿no? 2002, Claro. 2001. Y más también. Bueno, o más, 99. O sea, eran impagables. Sí. O sea, Sí, lo lo que recuerdo. valía el club, o sea, vendiendo las instalaciones del club no le alcanzaba para pagar 2 meses de agua. Sí. Bueno, eso era Zurich. Esa es la lógica del mercado que expone Julio. que expone Julio, ¿no? No, Sí, bueno, pero lo pasa que aparece todo el tiempo esto, ¿no? O sea, ¿qué tipo de Estado queremos? O sea, y algo que también quiero decir es que en este tema, este tema está en agenda por las organizaciones ambientalistas que se pusieron al hombro esta cuestión. No es por iniciativa del Ejecutivo, ni de este ni del anterior. Eso también lo tenemos que decir. O sea, hace 8 años que este tema, por lo menos, y desde que soy concejal, está siendo impulsado por organizaciones ambientalistas. Y bueno, que es un tema que se cruza todo el tiempo, ¿entendés? Aparece todo el tiempo, el tema del agua, el tema de la calidad alimentaria, el tema de qué tipo de ciudad queremos. O sea, es un tema que el agua lo termina cruzando, porque otro tema que lo tocamos antes de la zonificación fue el tema de las fumigaciones, que aparece también el agua. Sí. ¿No? Que habíamos llegado a 19 puntos de consenso y por un punto no se pudieron hacer los otros 19. Entonces, algo que también dijeron las autoridades del agua fue que tenemos un montón de camino a recorrer en el cual no tenemos obstáculos, solamente necesitan de los consensos.
O sea, todos queremos tener un agua de calidad, tener un buen servicio. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, que sea parte de una agenda, y eso va a llevar a que cientos o miles de familias en Chivilcoy normalicen su incorporación a la red de agua, que le va a, que va a ser estratégico para la ciudad, ¿no? En la medida que pensemos la ciudad a 20 años, ¿no? Sí, de hecho, en ese sentido nosotros hace 2 años, creo que vos lo cubriste, el medio lo cubrió, antes de que se ponga en discusión el tema de la ordenanza y la planificación, de la ordenanza de zonificación, pero ya se empezaba a hablar de que se venía esta modificación. Nosotros hicimos un curso y una capacitación, una charla con Guillermo Geliski, que es el actual subsecretario de Recursos Hídricos, de cómo nosotros tenemos que pensar las ciudades, las ampliaciones, los nuevos cambios, los nuevos crecimientos en relación al agua. No solamente al agua que vamos a consumir, sino desde el punto de vista de si son aptos los lugares para radicar nuevos barrios, nuevos emplazamientos urbanos, aptos en materia de escurrimiento de las aguas, porque después se te terminan inundando, ¿no? Sí. Y una serie de circunstancias más que no fueron escuchadas ni fueron tenidas en cuenta. De todas maneras, fue un aporte que nosotros hicimos a la discusión que nos parecía central y que está dentro de nuestra agenda, precisamente el tema del agua. O sea, nosotros tenemos en agenda el tema del acceso a este recurso vital. Lo hemos tenido en agenda, hemos estado presentes. Yo he estado en la Comisión del Agua en su momento, pero concurro cada vez que hay una asamblea de estas características, llevando este tipo de discusiones también, para que no nos quedemos solamente con, que me parece sumamente importante porque tiene que ver con la salud pública, pero no solamente el arsénico, sino, digamos, cómo accedemos a ese recurso, cómo lo cuidamos y qué tipo de infraestructura necesitamos desde el Estado municipal y desde la empresa y desde la provincia de Buenos Aires para acceder a ese recurso. Digamos, porque tenemos que pensar la ciudad más allá del presente, ¿no? Tenemos que pensar la ciudad más allá del presente. El presente hay que resolverlo, pero también tenemos que pensar qué nos va a ocurrir mañana con ese recurso. Sí, y sí, porque obviamente, como ustedes recién decían, la ciudad se fue extendiendo y además se empezó a lotear donde antes no se loteaba y además, empezamos a ganar también en edificios. Hay que decirlo clarito, lo dijo Julio, digamos, la planificación urbana o la zonificación se pensó solamente para el negocio de Cuatro Vivos. Punto. Julio, ¿y qué dice la empresa? Sí, en relación a lo que está exponiendo Fernando y lo que también dijiste, Yo lo que me quedé más sorprendido de la charla, porque sí, uno, viste, a veces lo tiene adelante de la cara, la ciudad y sus ciudadanos, en los cuales soy parte de eso, no tengo cultura de cuidado del agua, ¿no? O sea, me parece que si hacemos una encuesta, la mayoría, dice la verdad. No, está bien, pero viste, o sea, hay situaciones antojadizas individuales que terminan repercutiendo al conjunto. Yo no es que no deseo que cada uno pueda tener una pileta, un lugar donde refrescarse en su casa. Ahora, si eso termina repercutiendo, ¿no? Como termina repercutiendo el mal uso, ¿no? O sea, de lavar 10 veces la vereda, el auto, todo. Eso es no cuidar el agua, porque es un recurso finito y estamos en problemas a nivel planetario. O sea, nosotros estamos en una zona núcleo pero ya hay problemas en un lugar donde antes no había problemas. Y nosotros ahora porque hacía 3 años que no llovía casi en la ciudad y está cambiando eso. Ahora, la situación de la seca puede llegar a venir en cualquier momento. Entonces tenemos que estar preparados para esos momentos. Y hay que pensar el clima estratégicamente. O sea, yo creo que
un municipio de nuevo orden y con nuevas cabezas tiene que tener un espacio que estudie la cuestión del clima. Porque si llueve mucho, hay que cuidar de que no se inunde. Y si no llueve, trae todos los problemas, o sea, problemas económicos, problemas de escasez de agua. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y eso tenemos la capacidad de anticiparnos a los problemas. Yo creo que estamos en una situación que ya no da para más, que es que estamos pateando los problemas para adelante. Y hoy la mugre abajo de la alfombra es grandísima. No solo en estos temas, sino en 4 o 5 temas que hoy son estratégicos, ¿no? Que se están. Vos cuando me convocaste me decías hablar del agua y en qué estaba el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante en este momento está en discusión. Ahora las discusiones estratégicas están frenadas, ¿no? Quedan en comisión, no pasan a plenario, no pasan al recinto. O sea, por eso a veces uno se pone un poco mal cuando la noticia es las sesiones fueron cortísimas. Y sí, porque hay temas que son estratégicos que están tapados o dan una solución de maquillaje. Sigue siendo un problema estratégico el tema del tránsito, sigue siendo un problema a charlar. El otro día lo convocamos al secretario de Seguridad por el tema de la nocturnidad. O sea, hay temas que lo tenemos que empezar a debatir en la búsqueda de las soluciones, pero soluciones estratégicas, ¿no? Y me parece, digamos, muy importante porque la verdad que yo fui parte del Consejo Deliberante, tuvimos una etapa, los primeros 2 años, de muchísima actividad, cuando entramos con Coti, y después a partir del tercer año empezaron a frenar absolutamente todo, ¿no? Como una metodología, que yo también lo sufrí, lo siguen sufriendo nuestros compañeros concejales. ¿Por qué es esto, no? ¿Cómo puede ser que no se pueda discutir cuestiones estratégicas, que uno supone estratégicas, ¿no? Nosotros tenemos una idea como proyecto de ciudad y tratamos de aportar algunas cuestiones al Consejo Deliberante que después las capitaliza, si quiere, el propio intendente. Pero tienen esa lógica de que si nosotros presentamos algún tema estratégico de cómo ir resolviendo algunas situaciones, ellos quedan expuestos de que no lo resolvieron o no lo pueden resolver. Entonces te lo frenan en comisión, que por ahí la gente puede conocer como el funcionamiento, ¿no? Uno presenta un proyecto de ordenanza, lo trata en comisión, después de la comisión saca su dictamen para que pueda tratarse después en un plenario de todos los concejales, que también fueron modificando absolutamente todo, que ya comisión y plenario pasa a ser exactamente lo mismo, y después en el recinto, ¿no? Tiene ese recorrido como todo proyecto de ley, proyecto de ordenanza en la provincia, en la nación o en el municipio. Bueno, te lo frenan ahí, te imponen el número con sus aliados eventuales y vos no podés llevar a discutir o a aprobar una ordenanza, aunque sea discutir en el recinto, aunque después pierdas con el voto, ¿no? Que a veces también te termina sucediendo. Porque si no parece que uno expone o los deja expuestos de lo que no pueden resolver. Bueno, hay que pensar más allá, hay que pensar mucho más allá de la lógica chiquitita o de la política chiquitita, de si, bueno, no ve que quedamos expuestos en esto. No, si hay una resolución para el problema de la gente, la resolvemos entre todos, porque precisamente si vos votás una ordenanza que es buena para la gente de manera unánime y que el municipio se pone después al frente de la ejecución de esa ordenanza, el que lo va a terminar resolviendo, digamos, la verdad, todos se llevan su parte de laureles, como para decirlo de alguna manera. Sí. Pero no, es preferible que no solucionemos nada, mientras después total le echamos la culpa a la provincia o a la nación, como habitualmente sucede. Y esto tenemos que empezar a romper con esa lógica de construcción política o de visibilización de los temas, y pensar más en lo general y el bienestar de la comunidad que en si yo soy
o se lleva el laurel el Julio Álvarez, o Patricia Mangino, o Josito Ferro, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que hay que romper con esa lógica y hay que mostrarle otra forma de funcionar de manera institucional ante la comunidad, porque después sucede esto, ¿no? De que no, todos los políticos son iguales. Pero bueno, como dice Dolina, dice algún ignorante, todos los libros son iguales. Claro. Julio, bueno, y la importancia también de, en este caso, concejales, ¿no? También involucrados en la causa y bueno, para poder seguir de cerca lo que es la temática. ¿Sí? Me parece que eso es importante porque es a partir de ustedes también que se difunde en la comunidad, ¿sí? Cómo está la situación, los pasos a seguir, qué es lo que falta. Sí, porque muchas veces también uno habla, ¿sí? Incluso a veces en los medios, hay que hacer una mea culpa desde el desconocimiento. Entonces está bueno esta reunión y lo que ustedes comunican para enterarnos cómo está la situación, ¿no? No solamente caer con la crítica porque sí. Abrir el juego en los grandes temas para nosotros siempre es saludable. Le hace bien a todo, fundamentalmente a la política, ¿no? Porque la política tiene que nutrirse de organizaciones o individuos que abordan determinados temas que son estratégicos, que puede ser el agua, el suelo, la forma de alimentarnos, la forma de generar energía, la forma de producir. Hay un montón de cosas porque, o sea, estamos ante un mundo que está cambiando a unas velocidades que uno no toma conciencia. Y nosotros tenemos venimos muy retrasados. Y la única forma de resolver esto es discutiendo los temas con la profundidad y la seriedad que merecen. Ahora, si nosotros taponamos venimos atrás de los problemas. Esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Entonces, actuamos espasmódicamente y sobre hechos que ya no tienen vuelta atrás. O sea, hoy estamos hablando del agua. Yo particularmente este último tiempo me ha tomado muy en serio el tema del tránsito, el tema de la nocturnidad. Y tengo esa sensación, ¿no? O sea, todo el tiempo atrás, todo el tiempo con medidas a medias tintas, o sea, y no yendo al problema de fondo, ¿no? Y no interpelando a cada uno y esto se resuelve con presencia activa del Estado y en la calle. O sea, sin presencia activa y si hay presencia solamente a cuentagotas y adentro de una oficina, estamos muy mal. Sí, y quería agregar algo, hablando del clima y de los cambios climáticos, de la situación ambiental, que me parece que son centrales para la supervivencia de la humanidad, ¿no? No estamos hablando ni nada más ni nada menos que eso, pero digamos, inclusive como ciudad, cuando no hay planificación y se hacen las cosas sin planificación, sin pensarlo como un todo, como hablábamos al comienzo, ¿no? De cómo accedemos al agua, cómo accedemos a los recursos, cómo accedemos a la educación, a la salud, también cómo hacemos sustentable y sostenible una ciudad. Por ejemplo, venimos con un nuevo fenómeno, creo que es el Niño, que digamos vamos a tener mucha lluvia, vamos a tener muchos problemas de anegamiento e inundaciones. Nosotros hemos visto cómo fue creciendo la ciudad en materia de asfalto, en materia de urbanizaciones. Y bueno, eso sin una planificación inclusive de materia hídrica en relación al escurrimiento de las aguas. Tenemos una ciudad con 72.000, 73.000, 74.000 habitantes con una estructura de escurrimiento de las aguas o con una planificación para una ciudad de 40. ¿No? O sea, no digo todos viven en la ciudad de Chivilcoy, los 73.000 habitantes, pero digo, tenemos una ciudad pensada con estructura de escurrimiento de aguas para la mitad de la población. Digo, porque cuando vos haces asfalto, vos haces urbanizaciones, tenés menor capacidad de absorción natural del agua de lluvia, ¿no? Tenés menos superficie, o sea, tenés más superficie cubierta con cemento, techo o chapa, ¿no?
Entonces tenés menor capacidad de absorción de todo ese agua y después tenés los problemas que tenés de anegamiento en los barrios, con solamente una o dos grandes canales o dos canales, un canal como es el canal de la Diagonal Evita, que todos conocemos, que después pasa por atrás del Cuch, que ya no da más, porque recibe el 80% de lo que se escurre en la ciudad de Chivilcoy. Y después tenemos ciudades calles que como no tienen, se hicieron nuevas cuadras de asfalto que no tienen alcantarilla, que son verdaderos ríos que transportan el agua hacia los lugares donde se escurre el agua. Entonces después tenés enormes anegamientos en las avenidas, en los accesos. Se construye una segunda circunvalación, que fue una gran obra y que hay que reconocerlo, pero también esa gran obra termina funcionando como dique del escurrimiento de las aguas. Si vos no tenés una planificación de cómo sacamos el agua que se va a acumular a partir... ¿Cuántos problemas hemos tenido por esa situación? ¿No? Entonces, esas cosas es lo que nosotros estamos llevando en este momento a la provincia de Buenos Aires para pensar la ciudad a partir del 10 de diciembre cuando ganemos. Estamos trabajando sobre un nuevo mapa hídrico también para poder tener un nuevo canal, que son obras muy costosas, que no las puede afrontar el municipio solamente. Pero hay que pensarlas y hay que empezar a trabajar en eso. Y nosotros ya estamos trabajando en eso, aportando estos informes, aportando los pedidos y las cuestiones técnicas para que se vayan desarrollando en la provincia los estudios para futuros canales de transporte del agua, porque ya el del Diagonal Evita no da más. Vos sabés que Chivilcoy tiene como 2 caídas importantes, más o menos, para que vos te ubiques, desde la María Juana de la Cerámica para este lado, para el lado del centro, escurre para este lado, y de la María Juana el agua escurre para el lado de la Ruta 5, entonces hay un canal que sale por la calle 104, pasa por atrás del cementerio y bueno, sigue para... Pero van todos al mismo lugar, ¿no? Hasta el canal de Chivilcoy, acá que cruza ahí en la Ruta 5 a la altura del Matadero. Bueno, ¿cómo pensamos la ciudad? Porque vamos a tener problemas mucho más graves todavía en el futuro en cuanto a inundaciones y en cuanto a barrios anegados. ¿Alguien está pensando? Bueno, nosotros estamos pensando en eso. Porque hay que pensar en el presente, pero también hay que pensar en el futuro. Y eso también es un tema del agua. Sí. Porque una cosa es el recurso que vos consumís y otra cosa es que te cae del cielo, ¿no? Con la lluvia. Y otra cosa es cuando no tenés ese agua, como pasó con la seca, ¿no? Porque también hay que pensar en esto de los famosos desmontes que después terminamos con problemas de sequía en sectores donde es el mundo que está hoy y el mundo que se viene, ¿no? O sea, tenemos que anticiparnos. Eso ya existe y ya hay repercusiones. O sea, el mundo va a mejorar en la medida que se ponga límites a la ambición desmedida, ¿no? Y eso, uno de lo que garantizaría eso es la fuerte presencia del Estado. Uh-huh. Si entonces, no hay Estado ahí, no hay privado que valga. No, y porque hay otra lógica. Pero bueno, no sé, ¿te pareció bien lo que te dijimos? Perfecto. Perfecto. Me dejaron como árbitro de tenis acá. Quedé como árbitro de tenis, sí. Los iba siguiendo. Bueno, creo que quedó claro. Sí, pero ¿no? Creo que jugábamos en el mismo equipo, por eso es medio raro, estábamos peloteando. Sí, la culpa la tenés vos. Claro. Julio, Fernando, muchas gracias por haber venido. No, creo que quedó claro. Sí, acerca, bueno, también está bueno exponer esto para que el vecino se entere. Sí, insisto, y nosotros también, como medio de comunicación, porque a veces uno habla sin saber, ¿no? El verdadero hablemos sin saber. Claro, sí. Cuando, bueno, obviamente no se tiene por ahí acceso a la empresa y a la información, y bueno, ustedes sí pueden volcarla que también a la comunidad. ¿Sí? Y fundamentalmente, bueno, para tener las 2 campanas, como se dice habitualmente, ¿no? Porque hemos invitado gente de las asambleas a exponer lo suyo. Está bueno también que ustedes nos cuenten lo que expone la empresa, ¿no? En realidad... aunque estamos todos en la misma. Sí, por eso no hay estamos 2 campanas. No hay 2 campanas, hay un problema que lo estamos viendo todo, el problema del agua. Lo que sí tenemos que poner el acento es salir a veces del rol de denunciador y hay que ponerse en el rol de las propuestas, porque hay que construir consensos para construir propuestas.
Y las propuestas están al alcance de la mano, se pueden hacer. Ahora tiene que ser, en el tema del agua, tiene que ser una prioridad y tiene que ser parte de la agenda de cualquier gobierno, por todo lo que estaba señalando Fernando. Si no es la seca, es un mar de lluvia. Sí. Si seguimos con esta lógica de derrochar agua por cada uno de los vecinos, bueno, listo. ¿En qué lugar se pone el Estado para construir conciencia sobre eso? Porque eso sí que es de las cosas que podemos hacer ya, ¿no? O sea, podemos hacer ya una campaña de concientización del agua, ¿no? Cuidémosla y todo lo que significa en el mundo complicado que tenemos. Por supuesto. Y por último, quería agregarte, nosotros estamos con este reclamo de llevar al arsénico a la mínima expresión dentro del agua, ¿no? El 0,01. Estamos por ese camino. Acompañamos también el reclamo de las organizaciones vecinales que se plantean este tema y que afortunadamente estuvieron para poner en la agenda en su momento, como decía Julio, esta cuestión y seguir sosteniendo el tema de la discusión en la agenda pública. Y también estamos tratando de generar esos consensos y esas posibilidades para que eso se resuelva, ¿no? Porque hay que reclamar, pero a la vez hay que actuar, gestionar y generar y proponer la solución y que eso se concrete, digamos, todo ese recorrido. O sea, en esto comparto plenamente, no nos tenemos que quedar solamente en el hecho de la denuncia o del reclamo, sino que también tenemos que ponernos encima de ese reclamo para que pueda generarse la solución. Si no, nos queda esa parte ahí sin resolver, ¿no? Julio, Fernando, muchas gracias por haber venido. ¿Sí? Muy amables. Bueno. Julio Álvarez, Fernando Gracias. Poggio con nosotros aquí en la mañana del centro. Hacemos una tanda, ya venimos.